Mi padre quiere verte a solas antes de la ceremonia de mañana. Insiste. A las 7 de la tarde en casa. Por favor, Zack. El mensaje de Emma apareció en mi pantalla mientras revisaba los últimos detalles de nuestra boda. Quedaban 24 horas para el día más importante de nuestras vidas y su padre, Vincent Romano, quería hablar en privado. La palabra, insiste, me heló la sangre. Me llamo Zack y, a mis 28 años, creía conocer a mi futura familia política. Vincent siempre había sido educado conmigo, pero había algo en sus ojos durante nuestros escasos encuentros, una mirada fría, como si estuviera evaluando si era digno de su hija. Emma creció en una familia italiana tradicional en Boston. Vincent construyó un imperio inmobiliario desde cero después de emigrar de Nápoles en los años 80. Era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por el tamaño de su cuenta bancaria y su capacidad para mantener adecuadamente a la familia. Yo trabajaba como asesor financiero, ganaba bien, pero nada que impresionara a un multimillonario. Emma siempre me aseguraba que su padre me había aceptado, pero su lenguaje corporal durante las cenas de los domingos contaba una historia diferente. Respondí rápidamente, claro, estaré allí a las 7. Pero por dentro, sabía que no sería una conversación casual sobre la boda. Llamé a mi mejor amigo, Tyler. Tío, mi suegro quiere verme a solas esta noche. La víspera de la boda. Eso no suena bien, murmuró Tyler. ¿Qué tipo de hombre convoca a su yerno a una reunión privada la víspera de la boda? O te va a dar su bendición final, o intentará convencerme de que lo cancele todo, completé. Lo que Vincent no sabía era que había aprendido italiano con fluidez durante mis 2 años estudiando finanzas internacionales en Roma. Emma lo sabía, pero nunca se lo había mencionado a su familia. Durante las cenas familiares, cuando Vincent y su esposa Lucía hablaban en italiano, pensando que yo no les entendía, yo captaba cada palabra. Y algunas de esas conversaciones no eran nada halagadoras para mí. De hecho, había algo más que Vincent desconocía por completo. Una oferta de trabajo llevaba 3 días esperando en mi bandeja de entrada. Una empresa de inversiones de Milán me ofrecía un puesto de director regional, con un sueldo triplicado y alojamiento pagado durante 2 años. Aún no se lo había contado ni siquiera a Emma. Quería primero pasar por la luna de miel, establecernos como pareja, antes de presentar esta posibilidad de cambio radical. Pero ahora, con esta misteriosa convocatoria de Vincent, una parte de mí se preguntaba si esta oferta no sería exactamente la carta que necesitaba en la manga. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en los preparativos finales. Recogí mi smoking de la tintorería, revisé los arreglos florales y revisé mis votos por 10ª vez. Pero mi mente seguía volviendo a ese mensaje. Él insiste. Vincent Romano no era el tipo de hombre que hacía peticiones. Daba órdenes. Y cuando alguien como él insiste en algo la víspera de la boda de su hija, rara vez son buenas noticias. A las 6:30 de la tarde, me vestí con una camisa azul marino y pantalones negros. Nada demasiado formal, pero lo suficientemente respetuoso como para demostrar que me tomaba la reunión en serio. Frente al espejo, practiqué mi expresión más segura, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago. La casa de los Romano estaba en Beacon Hill, una mansión victoriana de 3 pisos que Vincent restauró personalmente cuando Emma era niña. El tipo de propiedad que gritaba riqueza antigua, aunque fuera el resultado del trabajo duro y la ambición de los inmigrantes. Toqué el timbre exactamente a las 7 en punto. Vincent abrió la puerta personalmente, lo cual ya era inusual. Normalmente, Lucía o Emma atendían primero. Llevaba un suéter de cachemira gris y pantalones de sastre, con su cabello gris perfectamente peinado. Sus ojos oscuros me analizaron de arriba a abajo antes de extenderme la mano. Zack, gracias por venir. Pasa. Si te está gustando esta historia de tensión familiar, no olvides suscribirte al canal para ver cómo esta conversación lo cambiaría todo. Lo que no imaginaba era que, en las próximas horas, descubriría exactamente lo que Vincent Romano pensaba realmente de mí, y cómo mi respuesta transformaría no solo nuestra relación, sino el destino de toda la familia. Me condujo por el pasillo principal, pasando junto a retratos familiares cuidadosamente dispuestos en las paredes de caoba. Cada marco contaba la historia del éxito americano de Vincent, fotos de él inaugurando nuevos proyectos, estrechando la mano a políticos locales, recibiendo premios de la Cámara de Comercio. Vamos a mi despacho, dijo, señalando una pesada puerta de roble. Lucía está visitando a su hermana esta noche. Emma ha ido a hacerse la manicura con las madrinas. Tendremos total privacidad.
La oficina de Vincent era intimidante por diseño. Estanterías repletas de libros de negocios en inglés e italiano, un antiguo globo terráqueo de bronce y, detrás de su escritorio, una pared entera dedicada a sus trofeos inmobiliarios. Certificados enmarcados proclamaban ventas récord, desarrollos premiados y reconocimientos de la comunidad italiana de Boston. Se sentó detrás de la imponente mesa y me indicó con un gesto que ocupara una de las sillas de cuero más pequeñas del lado opuesto. La diferencia de altura era intencionada, una técnica de negociación que reconocí inmediatamente de mis estudios de psicología empresarial. Zack, seré franco contigo, comenzó Vincent, entrelazando los dedos sobre la mesa. Mañana te casas con mi única hija, mi principesa. Y como padre, tengo responsabilidades. Asentí respetuosamente. Por supuesto, señor Romano. Lo entiendo perfectamente. ¿Lo entiendes? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Déjame explicarte algunas cosas que quizá no entiendas del todo sobre nuestra familia. Vincent se levantó y se acercó a una foto enmarcada de Emma a los 16 años, toda arreglada para el baile de graduación. Su dedo recorrió el marco con auténtica ternura. Emma creció en un mundo que tú no conoces, Zack. Colegios privados, veranos en Italia, clases de piano, ballet, francés. Todas las oportunidades que yo no tuve cuando llegué aquí con 22 años y $300 en el bolsillo. Se volvió hacia mí, con el rostro endurecido. ¿Cuánto ganas? ¿80,000 al año? ¿90? Alrededor de eso, respondí con calma. Más o menos, repitió con una sonrisa fría. Emma se gasta esa cantidad en ropa y viajes en 6 meses. Su fiesta de cumpleaños cuando cumplió 25 años costó más que tu salario anual. Sentí como me subía el calor por el cuello, pero mantuve una expresión neutra. Vincent solo estaba empezando. No me malinterpretes, continuó, volviendo a su silla. Pareces un chico decente, educado. Pero ser decente no paga la hipoteca de una casa en Beacon Hill, no garantiza la educación en Harvard para los nietos, no mantiene el nivel de vida que mi hija se merece. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta de cuero marrón. Tengo una propuesta para ti, Zack. Una propuesta que nos beneficiará a todos. Se me revolvió el estómago. La conversación estaba tomando exactamente el rumbo que temía. Dentro de esta carpeta hay un cheque por $200,000. Más que suficiente para que empieces una nueva vida en cualquier parte del país. Lejos de aquí. Lejos de Emma. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Vincent observaba mi reacción como un depredador estudiando a su presa. Señor Romano, comencé con cautela, me está pidiendo que abandone a su hija en vísperas de nuestra boda a cambio de dinero. No te lo estoy pidiendo, Zack. Te estoy ofreciendo una solución adulta a un problema obvio. Se recostó en la silla. Son jóvenes. Emma se recuperará. Mejor un corazón roto temporalmente que toda una vida de mediocridad. Vincent abrió la carpeta, revelando el cheque. Era real. La cantidad estaba escrita con su precisa caligrafía. Además, continuó, estoy seguro de que Emma encontrará a alguien más, compatible con nuestro estilo de vida. Marco Benedetti, hijo de mi socio de Nápoles, se mudará a Boston el mes que viene. Arquitecto, excelente familia, futuro prometedor. Mi mandíbula se contrajo involuntariamente. Vincent lo había planeado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté. Vincent suspiró teatralmente. Zack, pareces inteligente. Sé que entiendes cómo funciona el mundo de los negocios en Boston. Mi empresa tiene contratos con la mitad de las instituciones financieras de la ciudad. Una palabra mía en los círculos adecuados y tu carrera como consultor financiero en esta región quedará comprometida. Se levantó de nuevo y se acercó a la ventana que daba al jardín impecablemente cuidado. No soy un hombre cruel, Zack, pero soy un padre protector. Y si insistes en casarte con Emma mañana, descubrirás que Boston puede ser una ciudad muy pequeña para quien no tiene los amigos adecuados. Fue en ese momento cuando Vincent cometió su primer error crucial. Creyendo que yo estaba lo suficientemente intimidado, bajó la guardia. Cogió el teléfono de la mesa y marcó un número, hablando en voz baja en italiano. ¿Marco? Sí, soy Vincent. El chico está aquí ahora. No creo que sea un problema. Solo es un chico asustado que no entiende en qué se está metiendo. Se rió suavemente y continuó en italiano. Domani sera staremo festeggiando. Emma sarà libera entro la fine della settimana, te lo garantisco. Sí,
Sì, esatto come abbiamo pianificato. Se me heló la sangre. Vincent no solo estaba tratando de alejarme de Emma, sino que ya había planeado su sustitución. Había conspirado con ese tal Marco Benedetti para orquestar todo este escenario. Vincent colgó el teléfono y se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción. Lo siento, Zack. Asuntos urgentes. ¿Por dónde íbamos? Por el cheque, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la furia que crecía dentro de mí. Ah, sí. El cheque. Empujó la carpeta hacia mí. $200,000. Dinero limpio, sin compromisos. Todo lo que tienes que hacer es salir por la puerta ahora mismo, conducir hasta tu casa y mañana por la mañana enviar un mensaje a Emma explicándole que tienes dudas sobre el matrimonio. Así de sencillo. Vincent se sentó de nuevo, con una confianza que irradiaba absoluta arrogancia. ¿Y si decido quedarme y casarme con Emma de todos modos? Pregunté. Su sonrisa se transformó en algo más siniestro. Entonces descubrirás que cada aspecto de tu vida profesional y personal en Boston se volverá complicado. Contratos cancelados, referencias cuestionadas, oportunidades que simplemente desaparecen. Eres joven, Zack. No tienes idea del poder que una reputación destruida puede tener sobre una carrera. Se inclinó hacia adelante, con sus fríos ojos fijos en los míos. Además, Emma es mi hija. Cuando empiece a tener problemas económicos, cuando ya no pueda darle lo que está acostumbrada, vendrá a mí. Y yo, como cualquier padre cariñoso, le ofreceré mi ayuda, junto con algunos consejos sobre sus elecciones matrimoniales. Vincent Romano acababa de cometer el segundo error fatal. Reveló exactamente cómo pretendía manipular a Emma después de nuestra separación. Lo que no sabía era que cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada por la aplicación de notas de voz de mi teléfono móvil, que había activado discretamente al entrar en la oficina. Y lo que es más importante, no tenía ni idea de que yo había entendido perfectamente cada palabra de la conversación telefónica en italiano. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, asintió Vincent con amabilidad. Pero no mucho tiempo. La boda es mañana a las 3 de la tarde. Necesito tu respuesta antes del mediodía. Se levantó, extendiendo la mano en un gesto de falsa cortesía. Espero que tomes la decisión correcta, Zack. Por todos nosotros. Mientras le estrechaba la mano y le miraba a los ojos con confianza, Vincent Romano no tenía ni idea de que acababa de proporcionarle todas las armas necesarias para su propia destrucción. Y yo aún no había revelado mi conocimiento del italiano ni la oferta de Milán. Salí de la casa de los Romano con la grabación más comprometedora de mi vida guardada en mi teléfono móvil. Vincent acababa de confesar su conspiración para destruir mi matrimonio, mi carrera y mi vida personal. Pero cuando llegué a casa, descubrí que la situación era aún peor de lo que imaginaba. Emma estaba sentada en el sofá de nuestro salón, sosteniendo un sobre de Manila. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. Zack, tenemos que hablar, dijo con una voz que apenas reconocí. Se me revolvió el estómago. ¿Qué ha pasado? Me tendió el sobre. Marco Benedetti ha venido hoy a mi tienda. Dijo que era importante que viera esto antes de la boda. Dentro del sobre había una serie de fotografías. Yo mismo, saliendo de un hotel en el centro de Boston la semana anterior. Las fotos estaban tomadas desde ángulos que sugerían una cita romántica, aunque yo solo estaba asistiendo a una reunión de negocios con una clienta. Emma, esto no es lo que parece, empecé a decir, pero ella levantó la mano. Marco me ha hablado de tu reputación con otras mujeres. Dijo que mi padre estaba preocupado, pero no quería herirme antes de la boda. Su voz temblaba. También me enseñó esto. El segundo conjunto de documentos era aún más devastador. Registros bancarios falsificados que mostraban transferencias sospechosas de mi cuenta a una empresa ficticia. Vincent había fabricado pruebas de que estaba desviando dinero de mis clientes. Emma, mírame, le dije, arrodillándome junto al sofá. Me conoces desde hace 3 años. Nunca haría nada de eso. Ella evitó mi mirada. Marco dijo que hay más pruebas. Que mi padre contrató a un investigador privado que descubrió un patrón de comportamiento. La genialidad de la manipulación de Vincent me impresionó incluso en medio de mi furia. No solo me había chantajeado directamente, sino que había creado un caso completo en mi contra, utilizando a Marco como el mensajero preocupado que, a regañadientes, revelaba la dolorosa verdad. Emma, dame 24 horas para demostrar que esto es una farsa.
No canceles nuestra boda basándote en documentos que cualquiera con conocimientos de Photoshop podría fabricar. Finalmente me miró, con lágrimas frescas en los ojos. ¿Por qué haría Marco algo así, Zack? Ni siquiera me conoce bien. Esa era la pregunta que debería estar haciéndose sobre las propias pruebas. Quizás deberías preguntarle a tu padre qué planes tiene para ti y Marco, respondí con cautela. La expresión de Emma cambió. ¿Qué quieres decir? En ese momento, sonó su teléfono. Vincent. Princesa, he oído que hoy has recibido noticias inquietantes. Vuelve a casa. Vamos a hablar de ello en familia. Ella dudó, mirándome. Papá, Zack dice que tienes planes que involucran a Marco. ¿Es eso cierto? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Emma, ven a casa ahora mismo. Esto no es algo que se pueda hablar por teléfono. Vincent había cometido su tercer error. Se había mostrado demasiado autoritario, demasiado pronto. Emma percibió el tono de mando y frunció el ceño. De hecho, papá, creo que Zack y yo deberíamos hablar primero. A solas. Emma. Buenas noches, papá. Colgó el teléfono. Fue en ese momento cuando vi una oportunidad. Vincent había sobreestimado su control sobre Emma y subestimado su inteligencia. Estaba tan seguro de su capacidad para manipular la situación que se había vuelto descuidado. Emma, voy a mostrarte algo que cambiará todo lo que piensas sobre esta situación, le dije, cogiendo mi portátil. Pero primero, necesito que me respondas con sinceridad. ¿Confías en mí? Ella me miró fijamente durante un largo rato. Sí, confío en ti. Pero estas pruebas son falsas. Y puedo demostrarlo. Más importante aún, puedo demostrar quién las creó y por qué. Abrí el archivo de audio de mi conversación con Vincent y coloqué el cursor en el momento exacto en el que mencionó a Marco y los planes para sustituir nuestra boda. Antes de que escuches esto, debes entender que grabé esta conversación esta noche por instinto de supervivencia. Tu padre me llamó para intentar sobornarme para que te abandonara en vísperas de nuestra boda. Los ojos de Emma se abrieron como platos. ¿Qué? Reproduje la grabación. La voz de Vincent era clara e inconfundible. Marco Benedetti, hijo de mi socio de Nápoles, se mudará a Boston el mes que viene. Arquitecto, excelente familia, futuro prometedor. Emma palideció al escuchar la conversación telefónica en italiano en la que Vincent le aseguraba a Marco que ella estaría libre a finales de semana. Él lo planeó, susurró. No solo lo planeó, Emma. Orquestó toda una campaña para destruirme y allanar el camino para Marco. Las fotos, los documentos bancarios, todo fue fabricado. Le mostré los metadatos de las fotografías en mi móvil, demostrando que las imágenes habían sido editadas. Le expliqué cómo los registros bancarios contenían números de cuenta que ni siquiera existían. Emma se levantó bruscamente y empezó a caminar por la habitación. 3 años, Zack. 3 años fingiendo aprobar nuestra relación mientras planeaba esto a nuestras espaldas. Hay algo más, dijo con cautela. Hace 3 días recibí una oferta de trabajo en Milán. Un puesto de director regional con un sueldo 3 veces mayor. Estaba esperando a que terminara la luna de miel para hablarlo, pero ahora. Milán, Emma se detuvo. ¿Italia? 2 años de contrato, alojamiento pagado, oportunidad de crecimiento internacional. Emma, podemos empezar de nuevo lejos de toda esta manipulación. Se sentó pesadamente a mi lado. Mi padre me ha controlado toda la vida. Eligió mi colegio, mis amigos, incluso mi primer trabajo en su empresa. Pensaba que había encontrado mi independencia contigo. Y la has encontrado. Esto lo demuestra. Vincent ha tenido que recurrir al chantaje, al soborno y a la fabricación de pruebas porque no ha conseguido separarnos mediante la manipulación habitual. Emma cogió el sobre con las fotos falsas y lo rompió por la mitad. ¿Qué hacemos ahora? Fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Vincent Romano me había declarado la guerra utilizando las armas más sucias imaginables. Había intentado comprarme, me había chantajeado, había fabricado pruebas en mi contra y había manipulado a su propia hija. Pero había cometido un error fatal, no conocía mi verdadero potencial. Emma, confía plenamente en mí durante las próximas 24 horas. Nos casaremos según lo previsto, pero no de la forma que tu padre espera. ¿Qué vas a hacer? Sonreí por primera vez desde que entré en la casa de los Romano. Le daré a tu padre exactamente lo que se merece.
delante de toda la familia y los amigos que ha invitado a nuestra boda. Cogí mi móvil y empecé a escribir un correo electrónico a la empresa de Milán. Y entonces, si estás dispuesta, empezaremos nuestra nueva vida lejos de Boston. Lejos de él. Emma me miró a la cara y vio una determinación que quizá nunca antes había percibido. Tienes un plan, ¿verdad? Sí. Y cuando acabe con Vincent Romano, recordará para siempre el día en que subestimó al hombre equivocado. Lo que Vincent no sabía era que había pasado 2 años estudiando Derecho Italiano durante mi especialización en finanzas internacionales. No solo hablaba el idioma con fluidez, sino que entendía completamente el sistema legal italiano. Y las conexiones familiares de Vincent en Nápoles estaban a punto de convertirse en su mayor vulnerabilidad. A la mañana siguiente, mientras Emma dormía profundamente por primera vez en semanas, me senté en nuestra improvisada oficina con 3 teléfonos, 2 ordenadores portátiles y una determinación que Vincent Romano nunca podría imaginar. La primera llamada fue a Milán. Pronto, dottore Benedetti, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. Buongiorno, professore Castelli. Isaac Harrison, il suo ex studente di diritto internazionale. El profesor Castelli había sido mi mentor durante mis estudios en Roma. Más importante aún, era un experto en derecho mercantil internacional y tenía conexiones influyentes en toda Italia. Zach. Che piacere sentirti. Come stai? Le expliqué mi situación en un italiano fluido, detallando la conspiración de Vincent y las pruebas falsas fabricadas contra mí. El profesor Castelli escuchó atentamente y me hizo preguntas precisas sobre las conexiones napolitanas de Vincent. Interesante, murmuró. Vincent Romano, conozco questo nome. Su familia en Nápoles tuvo algunos problemi con las autoridades fiscales en los años 90. Nada criminal, pero los registros públicos muestran irregularidades que obligaron a vender propiedades a precios muy por debajo del mercado. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de irregularidades? Documentación sobre el origen del capital. Nada probado, pero sospechas suficientes para investigaciones en profundidad. Si está utilizando los mismos métodos aquí en Estados Unidos. Profesor, necesito la documentación oficial de esas investigaciones. ¿Es posible? ¿Para un antiguo alumno que está siendo perseguido injustamente? Por supuesto. Se la enviaré por correo electrónico hoy mismo. Isaac, si necesitas apoyo legal en territorio italiano, tengo excelentes contactos. La segunda llamada fue aún más estratégica. Llamé a Marcus Chen, un investigador privado que había conocido a través de un cliente años atrás. Marcus se especializaba en fraudes financieros y tenía una reputación impecable. Zach, amigo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Le envié las pruebas falsificadas que Vincent había fabricado contra mí, junto con los archivos originales de mi cuenta bancaria real. Necesito un análisis forense completo de esas imágenes y documentos. También quiero que investigues a Vincent Romano, propietario de Romano Development Group. En particular, sus conexiones con Marco Benedetti y cualquier movimiento financiero sospechoso en los últimos 6 meses. Un caso interesante, dijo Marcus después de examinar rápidamente los archivos. Estas falsificaciones son muy amateur. Zach. Quien las haya hecho subestimó por completo la investigación forense moderna. Puedo tener un informe completo para ti en 48 horas. Perfecto. Y Marcus, mantén todo en secreto por ahora. Emma se despertó cuando estaba haciendo la tercera llamada, esta vez a la empresa de Milán. Se sentó a mi lado y escuchó mientras negociaba los términos finales de mi contratación. ¿Cuándo aprendiste a hablar italiano así?, susurró, impresionada. Durante mi especialización en Roma. Tu padre no es el único que guarda secretos. Terminé la llamada con la confirmación. Mi puesto en Milán estaba asegurado, con un inicio flexible entre 2 semanas y 2 meses, dependiendo de las circunstancias. Emma cogió su taza de café y se acurrucó en el sofá a mi lado. ¿Cuál es el plan completo, Zach? Tu padre cometí 3 errores fatales, le expliqué, abriendo un documento en la computadora portátil. Primero, subestimó mi inteligencia y preparación. Segundo, fabricó pruebas sin el conocimiento técnico adecuado. Tercero, y más importante, se alió con personas que tienen sus propios esqueletos en el armario. Le mostré los correos electrónicos que había intercambiado con el profesor Castelli. Marco Benedetti no es solo el hijo de un socio de tu padre. Es hijo de Antonio Benedetti,
que fue investigado junto con la familia Romano en los años 90 por lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios. Los ojos de Emma se abrieron como platos. Mi padre nunca mencionó nada sobre investigaciones, porque esperaba que nadie fuera más allá de la superficie. Pero yo no soy nadie, Emma, y ahora tengo acceso a recursos que él nunca imaginó. Mi teléfono sonó. Marcus Chen. Zack, no vas a creer lo que he encontrado. Vincent Romano no solo falsificó pruebas contra ti, está utilizando el mismo método para encubrir irregularidades en su propia empresa. Transferencias sospechosas, contratos sobrevalorados, un patrón clásico de evasión fiscal. ¿Tienes pruebas? Documentales y digitales. Este tipo es más descuidado de lo que imaginaba. Al parecer, creía tanto en su propia impunidad que dejó rastros por todas partes. Colgué el teléfono y me volví hacia Emma. Tu padre no solo está tratando de destruirme, está utilizando nuestra situación para desviar la atención de problemas mucho más graves en su empresa. Emma se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nuestra venganza no solo será personal, será moral. Vamos a desenmascarar a alguien que merece ser desenmascarado. Pasé el resto de la mañana elaborando una cronología detallada. Vincent me había convocado la víspera de la boda pensando que tenía el control total de la situación. Marco había plantado las pruebas falsas creyendo que Emma simplemente aceptaría su versión de los hechos. Pero ninguno de los dos contaba con mi preparación previa ni con la inteligencia de Emma. A las 2 de la tarde, recibí un correo electrónico del profesor Castelli con documentos oficiales de las investigaciones napolitanas. A las 3, Marcus Chen envió su informe forense completo sobre las falsificaciones. A las 4, la empresa de Milán confirmó que podría proporcionarme apoyo legal internacional si fuera necesario. Vincent Romano había pasado meses planeando mi destrucción. Yo había construido una respuesta devastadora en menos de 24 horas. Emma observó mientras organizaba todas las pruebas en carpetas digitales separadas. Has cambiado, Zack. Anoche parecías derrotado. Hoy me he dado cuenta de algo importante. Tu padre no está tratando de ponerme a prueba ni de protegerme. Está tratando de eliminarme porque represento una amenaza real para el imperio que ha construido sobre bases cuestionables. El teléfono de Emma sonó. Vincent. Princesa, espero que Zack y tú hayáis hablado sobre nuestra reunión de ayer. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Emma me miró y yo asentí. De hecho, papá, Zack y yo hemos tomado una decisión. Queremos hablar contigo y con mamá. En familia. Esta noche. Hubo una pausa. Claro, chico. Venid a cenar. A las 7. Perfecto. ¿Y papá? ¿Puedes invitar también a Marco? Zack tiene algunas preguntas que hacerle. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Vincent claramente no esperaba que yo quisiera confrontar a Marco directamente. Claro, dijo finalmente. Marco estará encantado de aclarar cualquier malentendido. Cuando Emma colgó, sonreí por primera vez en días. Tu padre acaba de cometer su cuarto error fatal. Va a reunir a todos los conspiradores en un solo lugar, creyendo que aún controla la narrativa. Emma me besó suavemente. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Emma, cuando tu padre descubra que entiendo cada palabra de italiano que dice, que tengo pruebas forenses de sus falsificaciones, que sé sobre las investigaciones de la familia en Nápoles y que ya tengo un plan de escape a Milán con apoyo legal internacional. Hice una pausa, organizando los últimos documentos. Se dará cuenta de que ha subestimado por completo al hombre equivocado. Si estás siguiendo esta historia de manipulación familiar y no quieres perderte cómo Zack utilizará toda esta información contra Vincent, suscríbete al canal porque el enfrentamiento final se acerca. A las 6:30 de la tarde, Emma y yo nos vestimos cuidadosamente para la cena. Ella se puso un elegante vestido azul marino. Yo elegí un traje gris que había comprado en Roma, con una corbata que el profesor Castelli me había regalado como regalo de graduación. Cuando salimos de casa, llevaba un maletín de cuero marrón, exactamente igual al que Vincent había utilizado para intentar sobornarme la noche anterior. Pero esta vez, el maletín contenía documentos que convertirían a un hombre poderoso en alguien desesperado por misericordia. Y Vincent Romano aún no tenía ni idea de que esta sería la última noche en la que controlaría cualquier aspecto de nuestras vidas. Llegamos a la casa de los Romano exactamente a las 7 en punto. Vincent nos recibió con su habitual sonrisa de confianza,
pero noté la tensión en sus hombros cuando vio el maletín de cuero en mis manos. Zack, Emma, me alegro de que hayáis venido. Marco acaba de llegar. Marco Benedetti estaba sentado en la sala de estar, un hombre alto de unos 30 años, con el pelo oscuro perfectamente peinado y una sonrisa que no disimulaba su arrogancia. Se levantó cuando entramos y me tendió la mano con falsa cordialidad. Por fin nos conocemos en persona, Zack. He oído hablar mucho de ti. Estoy seguro de ello, respondí, estrechándole la mano con firmeza. De hecho, tengo algunas preguntas sobre la información que compartiste con Emma ayer. Vincent intervino rápidamente. ¿Qué tal si cenamos primero? Lucía ha preparado tu oso buco favorito, princesa. Durante la cena, la tensión era palpable. Vincent y Marco intercambiaban miradas ocasionales, esperando claramente que yo montara una escena dramática o simplemente aceptara la derrota. Emma permanecía tranquila a mi lado, pero yo sentía su energía nerviosa. Cuando terminamos el postre, Vincent finalmente dirigió la conversación hacia el tema inevitable. Zack, espero que hayas pensado en nuestra conversación de ayer, sobre el futuro y las responsabilidades que conlleva el matrimonio. De hecho, lo he pensado mucho, respondí, abriendo mi maletín. Y tengo algunas cosas que compartir con ustedes. Marco se inclinó hacia adelante, con su sonrisa de confianza aún intacta. Las pruebas que le he mostrado a Emma son muy claras. Zack, quizás sea mejor que aceptes la realidad. ¿Qué pruebas?, pregunté inocentemente. ¿Te refieres a estas? Puse las fotografías falsificadas sobre la mesa, junto con el informe forense de Marcus Chen en el que se destacaban todos los cambios digitales. Marcus Chen es uno de los mejores investigadores forenses de Boston. Cada píxel alterado está documentado aquí. Las sombras son incorrectas, los metadatos han sido modificados, incluso la resolución de las áreas editadas no coincide con el resto de la imagen. La sonrisa de Marco vaciló ligeramente. Vincent mantuvo la compostura, pero sus dedos se contrajeron alrededor de la copa de vino. Esto es ridículo, comenzó Marco. ¿Por qué iba yo a fabricar? Porque tu padre, Antonio Benedetti, necesita desesperadamente legitimidad en Estados Unidos tras las investigaciones en Nápoles en los años 90, interrumpí con calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vincent palideció visiblemente. ¿Cómo tú? ¿Cómo sé lo de las investigaciones por lavado de dinero? ¿Cómo sé lo de los proyectos inmobiliarios sobrevalorados que obligaron a tu familia a vender propiedades por debajo del valor de mercado? Abrí otro conjunto de documentos. El profesor Castelli, de la Universidad de Roma, lleva registros excelentes. Y las autoridades italianas son muy cooperativas cuando se trata de compartir información sobre investigaciones anteriores. Marco se levantó bruscamente, su fachada de confianza finalmente resquebrajándose. No puedes probar nada sobre mi familia. De hecho, sí puedo. Y también puedo probar que tú y Vincent planearon esta farsa hace meses. Fue en ese momento cuando reproduje la grabación de la conversación telefónica de Vincent de la noche anterior. Su propia voz resonó en el comedor. ¿Marco? Sí, soy Vincent. Il ragazzo è chi adesso. No, non penso ci sarà un problema. È solo un ragazzino spaventato che non capisce si sta cacciando. Domani sera staremo festeggiando. Emma sarà libera entro la fine della settimana, te lo garantisco. Vincent dejó caer su copa de vino. El líquido rojo se esparció por el mantel blanco como sangre. Tú entiendes italiano, balbuceó. Sonreí por primera vez desde que entramos en la casa. Fluidamente. 2 años estudiando Derecho Financiero Internacional en Roma. Entendí cada palabra de cada conversación que tuvieron en mi presencia durante los últimos 3 años. Emma se cubrió la boca con las manos, comprendiendo por fin el alcance total de la traición de su padre. Todas esas veces, todas esas cenas en las que hablaban de mí. Diciendo que no era lo suficientemente bueno, que era un fracasado temporal, que te cansarías de mí en unos meses, completé. Vincent, incluso apostaste con Lucía a que nuestra relación no duraría 1 año. Marco intentó dirigirse hacia la puerta, pero mi voz lo detuvo. Siéntate, Marco. Aún no he terminado. Mi tono había cambiado por completo. Ya no era el yerno respetuoso que intentaba impresionar a la familia. Era el tono de alguien que controlaba completamente la situación. Verás, Vincent, cuando me ofreciste $200,000 anoche, cometiste un error fundamental. Asumiste que solo me motivaba el dinero.
Nuestra luna de miel se había convertido en algo mucho más grande, el comienzo de una nueva vida lejos de las manipulaciones tóxicas de Vincent Romano. La boda se había celebrado según lo previsto, pero con una diferencia crucial. Vincent no estaba presente. Aquella fatídica noche, cuando los agentes federales se llevaron a Marco esposado, Vincent comprendió por fin el alcance total de su derrota. Las investigaciones revelaron no solo los delitos financieros que yo había documentado, sino toda una red de corrupción que se extendía a lo largo de décadas. Emma me cogió de la mano mientras el avión despegaba del aeropuerto Logan. A veces todavía no puedo creer que lo planearas todo en menos de 24 horas. No planeé destruir a tu padre, Emma. Planéalo para protegernos. La diferencia es que personas como Vincent siempre se han cavado su propia tumba. Yo solo di la última palabra. La transformación de Emma había sido notable. Lejos de la sombra controladora de su padre, había florecido de una manera que ni siquiera yo esperaba. Su decisión de testificar contra Vincent en las investigaciones federales demostró un valor que llenó mi corazón de orgullo. Lucía nos había buscado 2 días antes del vuelo. Quedamos con ella en una cafetería discreta en el centro de Boston, lejos de las miradas curiosas de los vecinos de Beacon Hill. Zack, tengo que pedirte perdón, dijo, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía la taza de café. Sabía que Vincent estaba tramando algo contra ti, pero nunca imaginé hasta qué punto. Nunca imaginé que fuera capaz de fabricar pruebas. Emma tomó la mano de su madre. Mamá, tú también fuiste víctima suya. Durante años. Lucía asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando los investigadores me mostraron los registros bancarios, descubrí que había estado desviando dinero de mi herencia familiar para financiar sus planes. Dinero que era para Emma. Fue en ese momento cuando comprendí completamente el alcance de la corrupción de Vincent. No solo había intentado destruirme, sino que había robado a su propia familia durante años. Lucía, tienes mi número en Milán. Si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo durante los procesos, llámame. El profesor Castelli se había convertido no solo en mi mentor, sino en un verdadero aliado. A través de sus contactos en Roma, logramos documentar que Vincent había utilizado métodos idénticos a los que su familia había empleado en Italia décadas antes, un patrón de comportamiento que fascinó a los fiscales federales. Marco Benedetti se enfrentó a cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración. Durante su interrogatorio, reveló detalles sobre cómo Vincent había orquestado planes similares con otras familias inmigrantes en Boston, siempre utilizando la promesa de matrimonios concertados como motivación. Pero la verdadera justicia poética llegó 3 meses después, cuando supimos que Vincent se había visto obligado a vender todos sus activos para pagar multas y honorarios de abogados. La mansión de Beacon Hill, los coches de lujo, incluso la empresa Romano Development, todo fue subastado para cubrir sus deudas legales. Emma miró por la ventanilla del avión mientras Boston desaparecía bajo las nubes. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia? ¿Qué? Nunca buscaste venganza. Buscaste justicia. Y hay una gran diferencia. Tenía razón. En ningún momento mi objetivo fue destruir a Vincent por satisfacción personal. Mi motivación era proteger a Emma, proteger nuestro futuro y asegurarme de que no pudiera repetir sus delitos con otras familias. 6 meses después de instalarnos en Milán, recibimos una carta inesperada de Vincent. Estaba escrita en papel normal, no en el lujoso papel con membrete que solía utilizar. Zack, tú me enseñaste que la verdadera inteligencia no consiste en controlar a las personas a través del miedo, sino en construir algo genuino. Estoy pagando por mis crímenes, como debe ser. Cuida bien de mi hija. Ella ha elegido al hombre adecuado. Emma decidió no responder a la carta, pero la guardó. Quizás algún día, dijo, cuando las heridas hayan cicatrizado por completo. Nuestra vida en Milán superó todas las expectativas. Mi posición en la empresa creció rápidamente y Emma abrió una pequeña galería de arte que se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad internacional de la ciudad. Aprendimos que, a veces, las mejores victorias no consisten en derrotar a los enemigos, sino en construir algo mejor de lo que ellos jamás podrían destruir. El apartamento que alquilamos tiene unas vistas increíbles del Duomo. Los domingos por la mañana, tomamos el café en la pequeña terraza y planeamos viajes por los viñedos de la Toscana o excursiones por los Alpes. Emma habla italiano con un encantador acento americano, y yo sigo descubriendo que dominar un idioma es mucho más que entender palabras, es comprender toda una cultura. La lección más importante que he aprendido es que personas como Vincent Romano operan mejor en la sombra,
dependiendo del silencio de sus víctimas. En el momento en que sacas a la luz sus acciones, su poder se desintegra rápidamente. Si esta historia de manipulación familiar y cómo la inteligencia puede triunfar sobre la crueldad te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias de personas que se negaron a ser víctimas y transformaron sus vidas por completo. Hoy, 2 años después, Emma está embarazada de nuestra primera hija. Hemos decidido que se llamará Sofía, que significa sabiduría en italiano. Es el regalo perfecto para una niña que crecerá sabiendo que sus padres se enfrentaron juntos a la adversidad y vencieron. Vincent Romano intentó comprarme por $200,000. Al final, su arrogancia le costó todo lo que había construido en toda una vida. ¿Yo? Bueno, estoy construyendo un imperio basado en el amor, el respeto y la honestidad, cosas que no se pueden comprar con dinero. Puse sobre la mesa el contrato de trabajo de Milán. Recibí esta oferta hace 3 días. Director regional, salario de $300,000 al año, más bonificaciones, vivienda pagada durante 2 años. Emma y yo ya hemos decidido aceptarla. Vincent intentó hablar, pero levanté la mano. Pero aquí viene lo interesante. La empresa que me ha contratado tiene un departamento de cumplimiento normativo extremadamente riguroso. No solo investigan a los empleados, sino también cualquier asociación que pueda suponer un riesgo para su reputación. Abrí el último conjunto de documentos. Cuando mencioné de pasada que mi futura familia política tenía conexiones en Nápoles, llevaron a cabo su propia investigación. Y descubrieron algo fascinante. Vincent ahora estaba visiblemente sudando. Tu empresa aquí en Boston está utilizando exactamente los mismos métodos de sobrefacturación que tu familia utilizaba en Italia. Contratos inflados, documentación dudosa, transferencias a empresas fantasma. La diferencia es que ahora lo estás haciendo en territorio estadounidense. Marco se levantó de nuevo, esta vez claramente en pánico. Yo no tengo nada que ver con sus negocios aquí. ¿No? Entonces, ¿cómo explica que figure como consultor en 15 de los proyectos más cuestionables de Romano Development en los últimos 18 meses? Proyectos que comenzaron justo cuando usted llegó a Boston. Le mostré los registros bancarios que Marcus Chen había descubierto. Marco, usted no es solo el hijo de alguien investigado por lavado de dinero. Estás ayudando activamente a Vincent a repetir los mismos delitos que destruyeron a tu familia en Italia. Fue en ese momento cuando Vincent Romano se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo, sino que estaba siendo completamente arrasado por alguien a quien había subestimado de forma catastrófica. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz finalmente quebrándose. Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Quiero que entiendas que has subestimado por completo al hombre equivocado, Vincent. Mientras planeabas mi destrucción, yo estaba construyendo algo mucho más grande que tu pequeña operación en Boston. Emma me cogió la mano bajo la mesa y me di cuenta de que era el momento de la revelación final. Pero hay una última cosa que debéis saber. La empresa de Milán no solo me ha ofrecido un trabajo. Me han ofrecido un puesto en su división de investigaciones de cumplimiento internacional. Vincent se quedó completamente pálido. Mi primer proyecto será investigar irregularidades en inversiones inmobiliarias estadounidenses con conexiones europeas. En concreto, empresas que pueden estar repitiendo patrones de comportamiento que han dado lugar a investigaciones anteriores en Italia. Marco empezó a caminar hacia la puerta, pero mi última frase lo detuvo por completo. Por cierto, Marco, los agentes federales te estarán esperando a la salida. Al parecer, trabajar como consultor no documentado en proyectos con irregularidades fiscales se considera participación activa en el blanqueo de dinero. Mientras las sirenas sonaban fuera de la casa de los Romano, Vincent finalmente comprendió que su intento de destruirme había proporcionado, en realidad, todas las herramientas necesarias para acabar con décadas de corrupción cuidadosamente ocultas. ¿Y la parte más poética? Emma y yo nos casaríamos al día siguiente, tal y como estaba previsto. 3 semanas después, Emma y yo estábamos sentados en primera clase en el vuelo a Milán, con nuestros anillos de boda brillando bajo la suave luz de la cabina.